Marco Cortés Mendoza. Primero, buenas tardes, bienvenidas a las senadoras que se acaban de integrar a este Senado de la República. A ver, amigas y amigos, esta es una discusión de sordos, lo sabemos. Sabemos que el régimen morenista con sus partidos aliados no viene a debatir argumentos, reciben órdenes, porque sabemos que tienen miedo. Muchos de ustedes en lo privado nos dicen que es una locura lo que están haciendo, pero es en lo privado, no es en lo público, porque les tienen miedo. Porque hay que recordar que en este Senado de la República no ganaron la mayoría calificada. Yo se los anticipé. Cada que abusen de la mayoría calificada, les recordaré que la obtuvieron con órdenes de aprehensión, con coacción y el secuestro. 4 senadores de la República que no les dieron el voto a su régimen fueron doblados, comprados y coaccionados. Una mayoría falsa. Están burlando la voluntad popular de las y los mexicanos. Primero. Segundo, la reforma al Poder Judicial no corrige el problema, porque el problema es la alta politización de los ministros, magistrados y jueces. Claro que antes había politización, claro que la gente podía querer una reforma al Poder Judicial, pero no esta. ¿Qué hizo la presidenta de la República? Impuso todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un plumazo. Antes, en un sexenio, un presidente podía llegar a poner 2 ministros. Bueno, si moría alguno, podía llegar a proponer hasta 3, pero de 15 ministros. No, el régimen morenista de un plumazo se hizo completamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los acordeones. Falso que la gente haya puesto, no, fueron los acordeones, fueron los programas sociales, y eso les debe dar vergüenza, porque así es como pusieron la Corte, en base al clientelismo electoral morenista. Recuerden que solo votó, con todo y las urnas infladas, el 13%, a la gente no le importó. Si hubiera sido la reforma electoral que México esperaba, hubieran estado llenas las urnas, pero no. Y hoy la reforma de la reforma electoral que nos proponen todavía empeora. Fíjense nada más la gran burla. Quieren aplazar el proceso del 27 al 28. ¿Y dónde está la trampa? En el 27, como es elección intermedia, diputados federales, 17 gobernaturas y muchísimos alcaldes, ¿qué creen? Que en el 27 sí va a votar más del 50% de la gente. Ah, no, mejor va a aventarla al 28. Y mejor pongámosla, si se puede, en la revocación o ratificación de mandato, para así controlar con los acordeones nuevamente a todos los jueces. ¿De verdad no les da vergüenza? Sé que van a votar a favor porque tienen una mayoría calificada artificial, comprada y coaccionada. La van a sacar aunque no estén de acuerdo, porque están obligados, porque tienen a la UIF encima, porque los propios morenistas, petistas y verdeecologistas no pueden salirse por temor al régimen que los persigue, que los amedrenta, porque no tienen la razón. La reforma al Poder Judicial es vergonzosa. No profesionaliza el poder, no blinda del crimen organizado al Poder Judicial, no garantiza la autonomía de las resoluciones del Poder Judicial. Realmente es una pena que la presidenta, como tanto dice, la primera mujer, no haya tomado una buena decisión y se haya quitado de los vicios del pasado y haya tomado una decisión en beneficio de nuestro país. Hoy
A pesar de todos los acuerdos que se han logrado en materia internacional por la geolocalización de México, hay mucha inquietud en parlamentarios de todo el mundo de la autonomía e independencia del Poder Judicial. Y con esta decisión, que ustedes en su conciencia saben que está mal, no la mejoran, al contrario la agravan. Por eso, el Partido Acción Nacional, por supuesto que votará en contra, porque no resuelve, sino agrava el problema. Gracias por su atención. Gerardo Fernández Noroña. Muchas gracias. Yo creo que varias de las intervenciones de la oposición deberíamos difundirlas. El pueblo no sabe. Esa es la aseveración categórica que acaba de hacer el Partido Revolucionario Institucional. Su profundo desprecio a la gente. Están aquí como representantes del pueblo, como se los dije alguna vez en tribuna hace ya muchos años, viven del pueblo y traicionan al pueblo. Tienen un profundo racismo y clasismo y desprecio. Además tienen la desvergüenza de decir, no viene el senador Insunza. Pues si el senador Alejandro Moreno Cárdenas no viene nunca. Cuando llega con sus 2 Suburban blindadas con 6 tipos con armas largas, con un aparatazo. Es así, y genial. A ver, lo que estamos discutiendo es preocupaciones de la oposición que estamos metiendo ahora en la reforma. Lo dijeron todo el tiempo, y ahora que está para aprobarse, para mejorar la legislación, ni siquiera ese reconocimiento aceptan. Van a votar en contra. Son los representantes no. Todo lo que propongamos es no. Y defienden, lo dijo muy claro Manuel Huerta, ¿quién decidía al órgano más importante del Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? El Senado de la República, a propuesta de la Presidencia. Una decisión política. No, la trayectoria, el conocimiento, la especialización, las cuotas que se daba el PRI y el PAN para integrar la Suprema Corte, y llegaron al sumum de la descomposición con Norma Piña. Norma Piña, no me voy a cansar de decirlos, es una vergüenza. Pusieron a votación esos ministros que ustedes defienden y ese Poder Judicial que ustedes defienden, que podían cambiar la Constitución. Yo, sociólogo de la UAM, reto a los juristas de la oposición a que me demuestren dónde dice que la Corte puede cambiarle una coma a la Constitución, y se atrevieron a discutir y poner a votación un dictamen que planteaba que solo se eligiera a los ministros de la Corte y no magistrados, magistradas, jueces y juezas federales. Una cosa brutal. Perdieron, no tuvieron mayoría calificada de 8, y la señora Norma Piña, con 4 ministros de la Corte más, votó que mayoría calificada de 11 eran 6. Les ha de haber enseñado aritmética básica Berta Xóchitl Gálvez Ruiz o María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, que dice que si a 100 le quitas 2, quedan 8. Unas clasecitas. O sea, ¿dónde les enseñaron a contar? No, a todos. ¡Qué barbaridad! A puro mentir. ¡Qué barbaridad! Termino. Lo que estamos discutiendo se llama democracia, que el pueblo elija los poderes de la República. Lo dije en tribuna y lo digo acá y con eso cierro. Si el pueblo elige al Congreso, es democracia. Si el pueblo elige al Poder Ejecutivo, es democracia. Y si el pueblo elige al Poder Judicial, es ignorancia, es barbarie, es descomposición, es a modo. Reniegan del origen del puesto que los honra y que representan. Son una vergüenza. Fíjense todas y todos ustedes, hasta el año 2005, el artículo 22 de la Constitución contemplaba un castigo muy claro para los traidores: la pena de muerte. La pena de muerte. Y no es menor porque para nosotros la soberanía, la patria, sí representa algo muy importante. Entendemos que para la esencia conservadora, pues no representa nada.
Han sido ustedes herederos de Juan Nepomuceno. Le aprobaron la anexión del territorio nacional al presidente Polk, polquistas por naturaleza. Son herederos de Victoriano Huerta. Fueron quienes fueron a pedirle a Napoleón III la intervención porque odian a nuestro país, odian a México. Por eso no es menor la discusión que hoy ha planteado el doctor Ricardo Monreal en términos de defensa a nuestra soberanía, en términos de no permitir la injerencia extranjera. Y de veras, yo pensé que el día de hoy habría prudencia. Yo pensé que el día de hoy sacarían a los mejores priistas que ha habido, reconozco. Ahí está Miguel Alonso, ahí está el propio Rubén Moreira, pero sacaron a los porros de siempre, a los peores, a lo peor del PRI, lo peor, a los que son una vergüenza, unos bravucones de cantina, a los que no entienden lo que es el debate legislativo. Yo pensé también que el día de hoy, en Acción Nacional, saldrían aquellas personas que le daban de alguna forma sentido a una lucha válida también, humanista, que fundó Gómez Morín, pero se ven tan desdibujados, tan enredados en lo que representó el peor gobierno que ha tenido nuestro país en la historia contemporánea, el de Felipe Calderón Hinojosa. Y le voy a dar datos a esta soberanía, datos muy claros, Yo no voy a andar con rollos. Los datos claros son que mientras en el sexenio de Vicente Fox hubo 957 desaparecidos, con Felipe Calderón hubo 17,000. Mientras que en el gobierno de Vicente Fox había 26 homicidios dolosos por día, cuando entró Felipe Calderón terminó con 77, 110,000 muertas y muertos, entre ellos niñas y niños, niñas y niños. Pero además de eso, el día de hoy me ha quedado claro que ustedes no van a entender lo que es la soberanía, por más que lo intentemos. Fíjense, Maru Campos, la gobernadora, no defiende de ninguna manera a Chihuahua, no lucha contra el crimen, si no vean sus resultados. Primer lugar en homicidios dolosos, primer lugar en secuestro extorsivo, 72% de percepción de inseguridad, y todos los delitos del fuero común han incrementado. Perdónenme, pero Maru Campos no defiende al pueblo de Chihuahua. No estaba desmantelando un laboratorio, estaba aliándose ni más ni menos que con agencias del extranjero. Pero entendemos que hoy va a ser inútil este debate, por más que revisemos la Constitución, que por cierto el artículo 40 ya contemplaba desde 2025 como una causal de nulidad la injerencia del extranjero. Los entendemos. Yo cierro diciéndoles que son una vergüenza para la nación, siempre lo han sido. Y hay algo peor incluso que la pena de muerte, y es el juicio de la historia, y ustedes pasarán a la historia como unos traidores a la patria, porque es lo que son. Pobre del PAN, tan lejos de Dios y tan cerca de las agencias extranjeras. Pobre del PAN, tan lejos de sus principios, tan lejos de Manuel Gómez Morín, y tan cerca de las agencias extranjeras. Como dijo el compañero, el diputado Mejía Verdeja, como lo ha mencionado en múltiples ocasiones, compañeras y compañeros, ustedes, por más que sigamos aquí en una discusión, no los vamos a poder sacar de lo que siempre han sido, unos traidores a la patria, así
pasarán a la historia. Muchas gracias a todas y a todos.